Para entender ciberseguridad, para mí lo más importante es entender seguridad de la información, porque en esencia es eso. Y ahí es donde estamos ahora transicionando en un contexto que le llamamos Zero Trust, en donde todo el tiempo los dispositivos, el software y las personas tienen que estar probando que son quienes dicen ser. Cuando queremos descomponer el problema y tratar de encontrarle soluciones, tenemos que entender que la primera parte es que la identidad digital no existe. Solemos pensar que en el mundo de las identidades digitales, cuando existe fraude, la única víctima es el usuario final. Eso no es cierto. ¿Cómo se está innovando en materia de passwords? La culpa no es del usuario respecto de las passwords. Estamos subiendo la seguridad, subiendo la complejidad, elevando la fricción. No me gusta, no está bien. Se especula que la computación cuántica va a ser tantas X más eficiente de la computación que tenemos hoy, que una password la va a poder romper por fuerza bruta enseguida, en segundos. Yo hoy, que en el futuro cercano no lo veo como una amenaza, sí como algo como para entender como tendencia. I3 tiene que ver con el mundo de la innovación, la creatividad, la cultura ágil, y hoy vamos a hablar sobre tecnología en relación al rol de la tecnología en la seguridad financiera. Vamos a hablar de ciberseguridad y vamos a hablar de blockchain. Ya le voy a dar la bienvenida a Sebastián Fernández Quesada. Si querés ir pasando y sentándote ahí. Él es CTPO de VU, una compañía global de ciberseguridad. Y ahora me vas a explicar también qué significa tu rol. ¿Qué CTPO, ok. Bien. Bueno, ¿cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ¿hace cuánto que trabajas en VU? En VU trabajo va a ser casi 5 años. 4. Tengo una relación con VU en donde primero fui proveedor y después me pasé del otro lado, así que 5 años. Ok. Escribí un libro, Sebastián, que se llama UX Maturity Model. Es en coautoría con Juan Manuel Carraro. Así es. Tengo la suerte de que me lo dio recién, lo voy a leer. Pero una veces pensaría que UX y ciberseguridad no van de la mano, ¿no? Si hay seguridad, no hay tanta experiencia satisfactoria para el usuario. ¿Esto es así? Eso suele ser lo que está en el modelo mental de la gente, mucho en términos de gestión, tanto de las áreas de UX, de negocio, de seguridad, de informática. Y es un paradigma que las compañías que logran darle seguridad a los usuarios finales finalmente rompieron y entendieron que está mal tener que negociar eso. No es natural tener que negociar, bueno, tengo que subir el nivel de experiencia y hacerlo más satisfactorio para el usuario y por lo tanto tengo que bajar el umbral de seguridad. O sin embargo, también lo que es habitual plantear a veces es, bueno, esto lo tenemos que hacer más seguro, bueno, el usuario va a estar un poco más complicado, se va a tener que adaptar y listo. Hay que tratar de romper ese paradigma y hay que tratar de subir las dos dimensiones al mismo tiempo, que es donde realmente está la innovación. Porque si vos te quedás con las dos barreras bajas, no hay nada para innovar. Cuando pensamos en UX, o tal vez yo lo pienso en el diseño de software, ¿no? Que sea intuitivo, que sea fácil de usar, pero en materia de ciberseguridad, ¿cuáles son esos 5 highlights importantes al momento de hablar de experiencia de usuario en ciberseguridad? Mira, la experiencia de usuario tiene que ver con lo que las personas anticipamos o terminamos haciendo ante una interfaz, ante una interacción. Esa interacción puede llegar a ser digital o puede llegar a ser física. Imagínate que en el momento de la percepción de lo que vos anticipás que va a suceder, la confianza que podés llegar a tener respecto de algo es esencial, porque si no, no te acercás. Entonces, esa interacción empieza, diría yo, con la confianza, el nivel de confianza que la persona tenga, o con la marca con la que va a interactuar, o con la plataforma con la que se encuentra, y si es confiable o no. Cuando entras a una página web, ves el font Comic Sans, que es esa que es toda así loca y te dice bienvenido a nuestro banco, con falta de ortografía, y ya hay algo que ahí que te genera, ¿no? Cierta desconfianza. Entonces, la primera parte es la confianza, que es un continuo, ¿sí? La segunda tiene que ver con, sí, atender al cliente con la mayor velocidad, con la menor fricción posible. La fricción es una palabra clave en la industria, sobre todo en todo lo que es el ámbito digital. Es clave y está
overhyped, digamos, en algunos casos también como que termina siendo bastardeada. Pero bueno, es uno de los elementos a prestarle atención, el nivel de fricción que le generas al usuario, el nivel de esfuerzo cognitivo que le llamamos. ¿Qué tanto le cuesta a ese usuario poder hacer esa acción? No sé si llego a 5, porque me parece que lo principal está en tener en cuenta cuál es el nivel de fricción que vamos a tener, poder mantener la confianza, y el tercero, que está relacionado con los otros dos, es siempre la consistencia. Que la experiencia que voy a recibir en un canal sea la misma que voy a recibir en otro, que la información que voy a tener que brindar en una sea proporcional a la acción que quiero generar. Y a partir de esos vectores empiezan todos los dilemas respecto a, bueno, ¿qué necesito en la primera etapa en donde voy a dar de alta a ese cliente, en donde me voy a contactar por primera vez, entre comillas, con ese cliente para dar de alta un producto? Viene a buscar una tarjeta, viene a buscar una cuenta, no es cliente, qué es lo que sucede en esa experiencia, pero también qué sucede y qué consistencia tiene y qué nivel de confianza tiene y qué nivel de fricción tiene cuando yo ya soy cliente y quiero realizar una transacción que probablemente sea de alto riesgo y el banco se quiere asegurar de que yo soy quien digo ser, o cuando tengo que recuperar una clave que perdí o que no me acordé. Entonces, yo te diría que quizás el más complejo para las organizaciones mantener es el de la consistencia, porque en general las organizaciones valga la redundancia, nos organizamos en silos. La persona o el área que se encarga de los nuevos clientes quizás no es la misma que se encarga de verificar la identidad y tener seguridad de que la persona es quien dice ser para una transacción de alto riesgo, que es fraude. Y entonces en esos compartimentos que tenemos perdemos consistencia en la experiencia. Pero bueno, creo que me fui un poco por las ramas. No, está perfecto. Y es importante empezar a definir, teorizar. Y en este camino te quiero hacer una pregunta básica, tal vez para vos, que es ¿cuál es la definición de ciberseguridad? Pero tratando de redefinirla, porque es una palabra que debe ser de las más mencionadas, escuchadas, leídas en los últimos 5 años, pero tal vez 10, sí, sobre todo en las corporaciones. Entonces, ¿qué es y cuáles son los componentes? Y es piantaboto, la palabra ciberseguridad. Ya el prefijo ciber o cyber es como que ya le pone el velo, te imaginas. Ciberdelito, ciberparanoia. Ciberdelito, es como algo raro hay, algo que no entiendo, delito. Claro. Y te imaginás, inmediatamente viene la imagen del hacker en un galpón con la capucha y la pantalla verde que salen las letritas, ¿no? Para entender ciberseguridad, para mí lo más importante es entender seguridad de la información, porque en esencia es eso. Seguridad de la información es antiquísimo y tiene que ver con cómo protegemos la información y los datos. Pensándolo en el mundo físico, qué es lo que pasa en interacción, qué información vos me podés dar, qué información yo te puedo dar, qué información puedo dejar por escrito, dónde la puedo dejar. Y toda esa dinámica tiene que ver con la primera capa de la pirámide, que es seguridad de la información. Después tuvimos la necesidad de desarrollar seguridad informática, que tiene que ver con cómo hacemos para pasar eso del mundo físico al mundo digital, pero la clave era en entornos cerrados, controlados, lo que los gringos llaman jardines con muros, en donde el perímetro es importante, trabajo en los perímetros, y una vez que pasaste el perímetro, ya está, es un jardín en donde todos nos podemos mover. Esos límites eran la organización, en donde teníamos límites físicos, porque quizá para acceder a la red de la organización tenías que estar físicamente en la organización y tenías que pasar por varias capas. ¿La intranet sería? Sí, la intranet, la LAN, lo que se llama Local Area Network. Podrías tener distintas geografías conectadas, pero siempre dentro de esa misma lógica de un perímetro seguro, con muros altos y difíciles de pasar, pero adentro hacer lo que quieras. Pero después vino Internet. Internet facilitó la interconexión. Entonces, ahora ya es como más natural que las organizaciones se interconecten, que proveedores se conecten con clientes, que clientes se conecten con personas. En esa vorágine de tecnología loca, todos empezamos a tener dispositivos y después vino la lógica de bring your own device y traerte tu propio dispositivo dentro de la organización y las compañías se tuvieron que adaptar a eso y después ya no era solo la laptop, sino que era el celular.
y de casualidad te trajiste hoy el celular de la nena que tiene hockey y lo tenés en la mochila y te tenés que conectar al Wi-Fi y ver qué pasa. Entonces, en ese escenario en donde la interconexión es súper potente y vos tenés que estar hablando por el negocio con otro proveedor y conectarte y pasar información de manera habitual, o generás algún vínculo con algún vendor de tecnología, alguien que te provee de una plataforma y tus usuarios finales van a terminar consumiendo lo que estás hosteando o almacenando a alguien más. Y ahí es donde surge el concepto de ciberseguridad. Ciber, a alguien, no sé si hay una persona o una cultura que se generó al revés, que el cyber viene a anticipar todo lo que tenga que ver con interconexión, ¿sí? Con complejidad y con cosas que terminan alejando a la gente de tratar de entender cuál es la realidad, que en el fondo es cómo hago para que la información la comparta quien la tiene que compartir y no mucho más. Entonces, cuando entramos en el escenario de ciberseguridad, ya el tener grandes paredes y adentro todo un jardín que hagas lo que quieras ya no es beneficioso, porque no sé quién viene, no sé dónde termina mi jardín y dónde empieza el otro. Y ahí es donde estamos ahora transicionando en un contexto que le llamamos Zero Trust, ¿sí? O confianza cero, en donde todo el tiempo los dispositivos, el software y las personas tienen que estar probando que son quienes dicen ser. Claro, desconfías de los vecinos de esa casita. No solo de los vecinos, sino de los familiares. Claro, A ver si del perro, a ver si son mi mamá. Claro, ok. Sebastián es profesor de universidad y se nota, sabe explicar muy bien, así que vamos a aprovechar en esta primera parte de la entrevista. Me gustaría saber qué es la seguridad en identidades digitales, que es tu especialidad. Ok. A ver, ahí es donde tenemos que pelear nosotros contra nuestro propio cerebro, porque vos agarrás el teléfono, le mandás un mensaje por WhatsApp a alguien, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo mío para no hacer ningún otro ejemplo. Yo le mando un mensaje a mi esposa. Hice algo tan inocente como mandarle un mensaje a mi esposa. Pero en realidad, mi esposa no existe en el mundo digital. Todavía. Yo estoy interactuando con una aplicación que interactúa con un server, que interactúa con otros dispositivos, para hacerle llegar a esa persona el mensaje. O sea, ¿por qué decís que no existe? ¿Le mandaste un mensaje a Meta? ¿Eso querés decir? Yo le mandé un mensaje a alguien, si usé WhatsApp, se lo mandé a Meta. En el medio pudieron haber pasado un montón de otras cosas, pero nunca existe mi esposa en el mundo digital. Nunca existe. Nunca existe ni siquiera como usuario de la banca, no existe como usuario de AFIP o como usuario de ANSES. Lo que hay ahí adentro es una representación, un proxy, algo que nos hace creer que es esa persona. Okay. Y ahí conceptualmente es donde empieza el tema, porque todo eso nosotros lo tenemos tan abstraído de la cabeza. Yo le mandé un mensaje a mi esposa. No le mandé un mensaje a 10 millones de servidores alrededor de la nube. Y es más, vos lo decís muy seguro, pero alguien te diría, no, hay una identidad digital. Bueno. El número de tu esposa puede ser su identidad o su nickname o cualquier otro usuario. Bueno, ahí es donde empieza, por el afán de abstraernos, y que está bien porque nos sirve en la diaria poder hablar de una identidad digital y entender más o menos en el cerebro que esa persona está ahí, en una base de datos. Cuando queremos descomponer el problema y tratar de encontrarle soluciones, tenemos que entender que la primera parte es que la identidad digital no existe y que estamos usando un montón de cosas que son un proxy, una representación de esa identidad digital. ¿Eso qué significa? Que alguno habrá recibido algún WhatsApp de algún familiar cercano diciéndole, che, me pasás 50 lucas que se me rompió la correa de distribución del auto. Y vos le pasás las 50 lucas y el tipo no tenía auto, después te acordás. O te terminan echando de un grupo de WhatsApp porque, no sé, lo copó alguien que es con el usuario de alguien que era administrador. O hay una nueva que escuché que es que te suman a grupos de WhatsApp con estafas piramidales, pero bueno, que me pasó esta semana. Random. ¿A vos misma? ¿A vos? ¿Te sumaron? Mira. Sí, claro. Me pasó esta semana una oferta de trabajo así medio loca, tipo call center, no terminé de entender y me salí. Si nosotros reconocemos o reconociéramos que hay una identidad digital en el mundo digital, cuando alguien se impersona como esa persona, ¿qué tendríamos que decir? ¿Que lo está poseyendo? ¿Que le tomó el alma a esa persona? En realidad lo que está haciendo es tomar control de ese proxy, que hasta el momento nosotros le creíamos. Yo creo que cuando el contacto de mi esposa es mi esposa en WhatsApp. En realidad es un proxy, es alguien que representa a mi esposa. Entonces ese es el primer concepto.
Las personas no existen en el mundo digital por ahora, hasta que la terminemos de digitalizar, hay que ver qué hace Musk digitalizándolas, pero por ahora no existen. Entonces tenemos un proxy. Cada tanto, ese proxy, esa representación de esa persona, vienen y te la roban. O viene alguien, que es la persona A, y le hace creer a los sistemas, diciéndole, che, haceme un proxy de que yo soy la persona B. Entonces, hay tantos componentes generando ese proxy de esa persona que alguna parte de la cadena o alguna parte del pipeline, que le llamamos también, puede fallar. Alguien puede vulnerar y encontrar una vulnerabilidad para poder acceder a eso. Pasó toda la vida en los canales de chat y en las primeras páginas web, en donde cualquiera venía, se creaba un usuario, y no porque yo me creé el usuario Bill Gates, soy Bill Gates. Y pasa hoy en donde las barreras son un poco más complejas de pasar, porque también la tecnología permitió subir las barreras sin repercutir tanto en la experiencia de los usuarios, pero igual se vulneran. ¿Sí? Entonces, identidades digitales, primero, son esas representaciones que tenemos, y a veces las compartimos entre organizaciones. Segundo, ¿qué es lo que pasa con esa identidad digital, que es esa representación, y cómo la podemos vulnerar? Lo que necesitan las organizaciones como la banca, la fintech, los gobiernos, salud, en donde la información es muy sensible y tiene repercusiones fuertes dentro del mundo físico, no solo es la identidad digital, sino verificar con alto nivel de probabilidad que esa identidad digital es real. Y que la persona que la generó y la persona que va a controlar esa identidad digital sea quien dice ser. Y ahí es donde entra el proceso de verificación de identidad, en donde se popularizó en la época de la pandemia, lo estábamos hablando antes, para poder dar de alta cuentas bancarias, por ejemplo. ¿Sí? O para poder recuperar una contraseña o para poder autorizar una transacción. Lo habrán hecho ustedes o habrán ayudado a un familiar a pasar por el proceso de sonreír, correr, hacer el 4, hacerlo, o gente en el colectivo haciendo así, que le da el brillo, etc. Esa es una etapa del proceso de verificación de identidad que es lo que se conoce como liveness detection, o detección que la persona está viva, está ahí, no es una máscara, no es una careta. El anterior no es una el pantalla. DNI, es el escaneo del... La previa es el DNI en Ok. muchos de los casos, Sí. en donde lo que vos terminás haciendo es capturar una foto del frente y del dorso del documento para luego compararlo con esa parte del proceso de prueba de vida y comparar las fotos y asegurarse que la persona es la misma del documento. Ahora, si querés, te cuento un poquito más la complejidad que hay detrás de eso. Pero hay etapas invisibles que suelen suceder en donde esos datos se verifican contra terceras fuentes, que pueden ser entidades privadas o, por ejemplo, acá en Argentina, algo que es parte de la normativa para las entidades financieras, es verificar esos datos contra RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas. Entonces, detrás de bambalinas suceden un montón de cosas para poder verificar esos datos. Si todo sale bien, al final del proceso, esa identidad digital que empezaste a generar ahora tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un domicilio, tiene un número de documento, tiene una edad, tiene un documento asociado que tiene un vencimiento y tiene una foto de un rostro. Y ya hemos verificado por distintos puntos de datos de que este proxy pareciera ser esta persona y ahora podemos hacer transacciones de mayor nivel de riesgo. La última pata de eso es que la identidad digital no siempre está asociado con lo que se conoce como PII, Personal Identification Information, información de identificación personal, que puede ser en tu caso tu nombre y apellido, tu DNI o cualquier dato que unívocamente me refiera a vos. ¿Sí? Estuvimos creando identidades digitales en Internet con Pepito 1945 o Aguante River 1234, y eso eran identidades digitales. Sí. Ahora las identidades digitales, en muchos casos, necesitan ser verificadas y asociadas a esa identidad o a esa información de identificación personal, PII en inglés, y ahí es donde la cosa se pone un poco más compleja. Sí, igual a mí me volás la cabeza cuando decís que la identidad digital no existe. Entonces, ¿qué hay que hacer para que exista la identidad digital? O sea, hay que generar un nuevo protocolo en Internet en donde todas las personas del mundo conectadas puedan validar de la misma manera que son personas únicas. Hay muchos ensayos de eso. Hay muchos ensayos respecto de
Bueno, ¿cómo hacemos para que las personas puedan identificarse y validar, en realidad verificar su identidad digital de manera global, de manera cross, que sea reutilizable? ¿Cómo hacemos para que las personas hagan ese proceso una sola vez? Que sea bien complejo, para hacerlo bien robusto, pero que sea una sola vez y después buscamos que cuando la tengan que reutilizar sea un proceso de baja fricción, baja complejidad, pero de alta seguridad. Hay varias plataformas experimentando con eso. Hay dos paradigmas que se están empezando a imponer. Uno se conoce como Verifiable Credential, credenciales verificables, y otro, el de identidad descentralizada. Las credenciales verificables son las que vos podés llevar en tu celular, pueden tener una caducidad y quizás podés exponer a alguien, mostrarle esa identidad, esa credencial, perdón, y en esa credencial compartís los datos que vos querés. ¿Sí? Suponete que vos querés probar del otro lado que sos mayor de edad, y la verdad que no hace falta tu domicilio, ni siquiera tu nombre y apellido, ni siquiera tu número de documento. Solo hay que probar que sos mayor de edad. Entonces, podrías tener una credencial que solamente pruebe eso y que lo pruebe por un tiempo determinado y que del otro lado sea lo suficientemente robusto el proceso como para que sea confiable para quien tiene que consumir ese dato. Solemos pensar que en el mundo de las identidades digitales, cuando existe fraude, la única víctima es el usuario final. Eso no es cierto. También lo son las entidades, también lo son los proveedores que se ven involucrados en fraude, que generan mayor cantidad de costos operativos, que generan mayor daño reputacional y que en algún caso pueden llevar a una compañía a la quiebra. ¿Sí? ¿Cuáles son los fraudes más comunes hoy en banca? Ok. Esto que mencionábamos antes respecto de, che, te contactan por WhatsApp, te llaman por teléfono, saben tus datos. ¿Eso es phishing? ¿Suplantación de identidad? Todos son derivados de la gran madre de la cibercriminalidad, que es la ingeniería social. ¿Sí? La ingeniería social es esa capa en donde vos te valés de pocos elementos tecnológicos, pero de muchos elementos sociales, de charla, de conversación, de obtener información residual, etcétera, para poder hacerle creer a una persona algo que no sucede. Y ese es el 80, ahí donde está el Pareto. Y aparte por las redes sociales, realmente es muchísimo más fácil que hace años atrás hacer ingeniería social. Es mucho más fácil. Hay plataformas que son gratuitas para poder ingresar y saber con un nombre y apellido o un documento cuánto debes de tarjeta. ¿En serio? Sí. ¿Eso en la dark web o no? No, acá, ahora me meto sí. en Chrome. Sí. Ok. Sí, el fin de semana Después le podés enseñar a la familia cómo hacerlo. Y entonces, desde, no sé, qué sé yo, desde una foto en Instagram, en donde encuentras un nombre y apellido y te interesa hacer doble clic, podés llegar a ver cuánto debe y qué bancos tiene. Hasta si sos fanático de Taylor Swift, digo, porque al WhatsApp te va a llegar una entrada con descuento o alguna promoción. Okay. Claro. Entonces, la ingeniería social se viene aplicando desde el principio de los tiempos, el engañar a alguien para conseguir algo. Y bueno, es la madre de todas las batallas. Bien. Que se mitiga el riesgo con educación hacia los consumidores, pero no se elimina. ¿Sí? Ahí es donde entra la capa de tecnología que trata de reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia de esos eventos. Pero básicamente el fraude, para volver a la pregunta original, los fraudes tienen que ver con takeover de la cuenta, es decir, con hacer control de ese proxy digital que la identidad no existe. Correrte a vos y empezar a controlar esa identidad y hacerle creer a la banca de que está operando Julieta, en este caso. ¿Y qué innovaciones en este camino está tomando hoy la banca? Mirá, desde hace unos años, todo lo que tenga que ver con los procesos de verificación de identidad remotos es lo que más está creciendo y en donde mayor innovación es necesario. Porque hay algo que ocurre en el mundo físico, permiso, ¿eh? Sí. Perdón. En el mundo físico, yo te paso mi documento. Sí. ¿Soy yo? Creo que sí. Ok. No me... Porque viste que las fotos de DNI... No, por eso, está bien, no me favorece mucho la foto, créeme que soy yo. Faltaba luz.
Pero más allá de eso, Sí. lo que sucedió acá es que yo te di el documento, te lo di así dado vuelta. Vos Sí. naturalmente ni te diste cuenta, 3 nanosegundos lo diste vuelta, lo pusiste al derecho, miraste la foto, me miraste a mí. Sí, no miré el número tampoco. No miraste el número, pero lo primero que hiciste fue darlo vuelta, ponerlo como Sí. para poder verlo. Todo eso que acabamos acá de hacer el role-playing es algo que tiene que ocurrir en el mundo digital. Claro. Entonces, el usuario tiene que poder sacar la foto como le quedó a la cámara y el software tiene que tratar de hacer su mejor esfuerzo para entender, ¿en esta foto hay un documento o hay un sándwich de milanesa? El documento, ¿está al derecho? ¿Está al derecho como para que el paso que sigue, que tiene que extraer la información, pueda extraerla? ¿Está derecho como para que el que la pueda extraer no solo la pueda extraer, sino que pueda interpretar el dato, clasificarlo? Bueno, entonces el pipeline es muy complejo y todo lo que tenga que ver con innovación en muchos casos a veces no se ve como si fuese una realidad aumentada, pero quizá el usuario lo termina percibiendo con que el proceso que antes duraba 3 minutos ahora dura 1 minuto porque el software hizo un breakthrough, hizo un cambio muy grande en cómo detectar si hay brillo o no para poder saber si esa imagen se puede procesar o no y que el dato sea más preciso y le llegue al siguiente paso como tiene que llegarle. Esa innovación silenciosa que no se ve y que permea en la vida del usuario y que el usuario probablemente no se dio cuenta y nunca te va a agradecer y nunca te va a parar en la calle diciéndote, ¿vos sos Sebastián el que hizo que 3 segundos menos tardara? Esa es la que a mí más me gusta. Okay. Porque es la que más se embebe en la vida de la gente y genera cambios tecnológicos que son repercutibles en números. Después hay otro grupo de innovación que, si querés, todavía no está bien incorporada, del todo incorporada, en lo que es los procesos y las prácticas y en la vida de la gente, que mucho tiene que ver con esto que estábamos hablando antes. ¿Cómo hacemos para generar credenciales verificables, algo que el tipo lleve en su celular, sea universal y lo pueda compartir con cualquiera, lo cual le reduce complejidad a las entidades que tienen, quizá ya no tendrían que estar manejando todos esos datos privados del usuario, que son una colmena invitando a gente a que venga a robárselos. Y por el otro lado, le da la autoridad a los usuarios para que controlen la información como lo quieren controlar. Eso es una gran innovación tecnológica porque se necesita mucho de habilidades, UX, criptografía, como para poder hacerlo viable. Y por el otro lado, lo que son las identidades descentralizadas, en donde hay mucho uso de distintos sabores de blockchain, porque si bien no el dato, no tu número de documento, tu apellido, tu cara, sino algo que representa esa información, se empieza a almacenar en la blockchain, es auditable, es semipública, es comparable y perdurará por mucho tiempo. Sí. Y esa es otra innovación en la cual se está llevando. Pero la innovación principal, como siempre, porque la tecnología no resuelve ningún problema que la gente no quiera resolver, la principal innovación tiene que ver con empezar a hacer un cambio paradigmático respecto de quién es el propietario de los PII, de la información de identificación personal. Hay un paradigma sobre el cual la tecnología tiene que poder subirse y se está tratando de subir a través de las credenciales verificables y la identidad descentralizada, que es empecemos a pensar a la información personal como si fuese plata, como si fuese moneda, que vos intercambiás, tenés, atesorás, decidís cuánto le das a quién y por qué proceso se lo das, si se lo prestás, si se lo regalás y cómo lo haces. Y ese concepto va a ser complejo porque va a generar cambios en la manera en la cual las organizaciones manejamos los datos personales y sobre todo en la cual los usuarios protegen sus datos personales, que hoy en muchos casos o son súper celosos y terminan inhabilitados ellos mismos en poder interactuar con algunos canales, o terminan del otro lado regalándola, compartiéndola y sacando fotos de su documento y subiéndola a Instagram. ¿Sí? Sí, ahora, si hablamos del banco, te hablo como cliente, o sea, confiamos en que esa entidad va a invertir millones y millones de dólares en seguridad para proteger mi dinero, ¿no? Lo está haciendo. Lo está haciendo. Lo hizo históricamente. Lo hizo históricamente y lo sabemos porque si no, todos los días habría un hackeo. Ahora, te pregunté por los fraudes, me gustaría preguntarte por los ataques. Escuchamos mucho sobre ransomware, diferentes tipos. ¿En qué estadio hoy de este tipo de ataque estamos dentro de la banca? Siempre con foco en la banca.
Es muy ¿Qué difícil. es también, perdón? Vamos a Porque definir, digo vamos a así como definir si qué es todos ransomware. supiésemos. Bien. Ransomware es un proceso a través del cual un ciberdelincuente, voy a usar la palabra ciber para alejar a la gente, un delincuente que se utiliza medios digitales, consigue hacerse de información que es crítica Ujú. para la organización y chantajea a miembros de la organización por dinero, porque si no la publica, ¿sí? O la elimina en caso de que sea irrecuperable. Ujú. Es una manera de tomar esa información, pero tomarla raptada, por eso ransom es como secuestro. Ujú. En general, de vuelta, el ransomware sucede porque previamente sucedió alguna capa, aunque sea muy finita, de ingeniería social, ¿sí? O sucede por empleados desleales o por algún atacante externo que se hizo de ingeniería social para poder ingresar y una vez que tuvo la información, dijo, bueno, me la llevo y ahora voy a pedir plata por esa información. ¿En qué nivel está? De vuelta, tenemos proxies porque no lo podemos saber de manera directa. Claro. En general, las organizaciones tratan de mantenerlo herméticamente por un buen motivo, excepto que haya comprometidos datos personales en los cuales se contacta a los dueños de esos datos. Yo te diría que estamos en temporada alta, ¿sí? Y venimos en años altos y en décadas altas, sobre todo por este escenario en donde estamos con mucha interconexión y en donde todo está disponible, pero al mismo tiempo no, y en donde la seguridad se tiene que seguir incrementando. Es un tema complejo para las organizaciones. En general, cuando ocurren estos eventos, se trata, insisto, de mantenerlo, no sé si herméticamente es la palabra, pero con cierta confidencialidad y cierta discreción, por tema de no divulgar, porque en cuanto se divulga también como que se alienta eso, pero te diría que es un tema complejo y un tema en temporada alta. Ujú. Y yendo a la página de GenAI, de inteligencia artificial generativa, cada vez leo más noticias de nuevos deepfake. Hasta leí que un CEO tiene un gemelo digital y que lo usa para que responda por él en un chat o sumarse a algunas reuniones. Silicon Valley, ¿no? O Sí. sea, excentricidad también. Ujú. Pero también leemos muchos de deepfake de personas falsas que se hacen pasar por otra, por un cliente y de pronto hackean un sistema. Ujú. ¿Esto es clickbait o realmente está sucediendo algo con esta nueva técnica de inteligencia artificial? No tan nueva, pero Sí, ¿entendés? Sí, ocurre. Ujú. Ocurren intentos y incurren, o sea, intentos fallidos e intentos exitosos. Existe porque es una tecnología que está disponible. Existe porque la historia de quienes tratamos de prevenir hechos delictivos de alguna manera, si querés, o fraude, versus quienes quieren hacerlo, es una historia de una carrera, Ujú. ¿sí? En donde uno se adelanta y el otro va, y todo el tiempo siempre hay como una persecución del gato y ratón, entonces en algún momento existe alguna técnica que se encuentra y después hay que cubrirla, o se cubre primero y después Existe también porque es tecnología que está disponible en la palma de la mano de cualquiera. Ujú. O sea, no es que necesito un laboratorio de cibercriminales, no quiero decir hackers porque tiene otra connotación más positiva para mí, pero Claro. de cibercriminales que están ahí buscándole cómo entrarle a tal banco en particular a través de un resquicio. En muchos casos los ataques también pueden llegar a ser por fuerza bruta, es decir, por reiteración de intentos hasta que se consigue. Ocurre al alcance de la mano y ocurre con personas que en algún punto dicen, bueno, y a ver si puedo entrarle a este banco. Ujú. Y no necesariamente se hace direccionado para perjudicar a una persona en particular. Se puede empezar a hacer al voleo y se puede hacer así medio masivamente. Dependerá de las medidas de seguridad que tengan cada una de las organizaciones y de las entidades y de las políticas y de cómo esa barrera es lo suficientemente inteligente como para poder encontrar los patrones de ataque habituales. No estamos en un escenario en donde las entidades puedan decir, bueno, ¿sabes qué? No pasa nada afuera, saquemos las barreras de seguridad y que pase cualquiera. No, estamos en un escenario contrario. Claro, supongo que es sumar más IA para combatir la IA. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos últimamente de dos escenarios. De aquella que lo puede interpretar,
que puede interpretar el mundo real, y aquella que puede generar cosas que parecieran estar en el mundo real. Inteligencia artificial como interpretación, como tratar de entender que hay una foto, qué hay en una foto, o qué hay en un texto, o qué hay en un audio, es antiquísima, tiene décadas. La inteligencia artificial generativa o GenAI es más reciente, de algunos años, es la que genera esas fotos o esas alteraciones de fotos o esas alteraciones de textos que también se pueden utilizar mucho para el fraude. Cuando nosotros hicimos este roleplay donde yo te pasé ese documento y vos lo trataste de ver, lo que yo necesito es que lo puedan hacer las computadoras, y no solo lo puedan hacer las computadoras, sino que lo puedan hacer de una manera racional en términos de costos. Y no solo lo puedan hacer racionalmente en términos de costos, sino que lo pueda interpretar un equipo de programadores y de técnicos que tienen que administrarlo y evolucionarlo. Entonces, es un poco más complejo que solamente hacerlo en un laboratorio aislado. Pero bueno, cuando yo necesito ver esa foto, estoy usando inteligencia artificial, porque estoy tratando de usar alguna capacidad que tiene el ser humano y que lo tienen que desarrollar las computadoras. Cuando hablamos de la generativa, estamos hablando de estas que están en la aplicación de cualquiera que tenga el celular en este momento, los filtros, en donde puedo generar una imagen que nunca existió y hacerle creer a alguien o a algún sistema de que esa foto existió y es una persona que en realidad nunca se sacó esa foto. Pero también, aparte de imágenes, o video, o audio, los ataques pueden ser mucho más dirigidos y hacer microtargeting si yo puedo tener 2 o 3 mensajes tuyos históricos o 2 o 3 textos que vos escribiste y empezar a pasárselo a una GenAI, a un motor de estos, y que genere algo parecido, en el mismo tono, y que genere empatía con vos, o que hable en un tono particular de Argentina. Y entonces ya el mensaje no es, hola, querido usuario, vengo a atacarte, sino que, che, ¿qué haces, Juli? ¿Cómo andás? Las barreras se van de alerta en el usuario, se van reduciendo. Claro, es la hiperpersonalización de los ataques. Sí. Me queda una pregunta más y después vamos a pasar a las que hacen ustedes. Si quieren ir pensando preguntas, son bienvenidos. No te pregunté nada de contraseñas y me gustaría, o sea, que seguimos cometiendo los mismos errores las personas, ¿no? Todos los años los reportes son casi iguales. Seguimos usando las mismas contraseñas, las repetimos en 30 plataformas. Y hoy se habla de passkeys, ¿no? En las que está innovando Google. ¿Cómo se está innovando en materia de passwords? La culpa no es del chancho. La culpa no es del usuario respecto de las passwords. No. Las passwords fueron una limitación tecnológica como para decir, bueno, che, poné una palabra para entrar, poné tu username. Bueno, no es suficiente. Tenés que poner una palabra que solamente conozcas vos. Y ahí es donde empieza a actuar este proxy que hablamos al principio. Porque los sistemas empezaron a creer que esa persona, esa identidad, es quien dice ser solo porque aparece esa palabra que solo esa persona conoce. Claro. Nos basábamos en algo que conocías, ni en algo que tenías, ni en algo que sos, que podría llegar a ser el rostro. Súper endeble. ¿Sí? Porque vos se lo podés pasar a alguien, podés reutilizar la misma en distintas plataformas, alguien te la puede adivinar. Después surgieron, para poder aminorar el impacto de que sean vulneradas las passwords, surgieron las preguntas de seguridad. Porque dijeron, bueno, en lugar de preguntarte algo que vos sabés, te vamos a preguntar 75 cosas que vos sabés. Quizá la seguridad es un poco más compleja. Entonces el problema está primigeniamente en las passwords. Tienen una falencia de base. Tenemos que sacarlas. Tenemos que pasar a un paradigma que se conoce como passwordless, en donde evitamos la utilización de passwords y usamos cualquier otro factor. Factores que puedan llegar a ser temporales, que tengas en el celular, el famoso numerito de 6 dígitos que va cambiando, que solemos usar para los bancos para autorizar alguna transacción. De las aplicaciones de gestión de contraseñas, la Authenticator, por ejemplo. Por ejemplo. Podés utilizar algo físico, un token como los que se han utilizado en algún momento, dependiendo del nivel de seguridad, todavía se utilizan mucho. Podés usar tu rostro para autorizar una operación, no usaste nunca una contraseña. ¿Y las frases semillas, por ejemplo, que tienen las billeteras cripto? Bueno, sí, son algunas. Bueno, el problema es que la tenés que tener anotada en algún lado, la tenés que dejar guardada en algún lado, claro, y ahí de vuelta. O sea, peligro. Peligro. Sí. ¿Dónde está la complejidad que tiene? Que son muchas más largas. Algunos te piden 16 palabras. Sí. ¿Más complejidad? Sí.
Estamos subiendo la seguridad, subiendo la complejidad, elevando la fricción. No me gusta, no está bien. Por eso, biometría es uno de los factores claves. Biometría tiene del otro lado siempre el fantasma del tema del uso de la privacidad, a pesar de que hay un montón de técnicas como para poder aplicar y que la información personal nunca llegue a un servidor, nunca sea almacenada y que sea todo, incluso hasta se reserve local. Pero bueno, es una cuestión de madurez respecto de la adopción de la tecnología. Pero lo principal que podemos hacer con las passwords como usuarios es lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos. A ver, lo voy a tratar de personalizar y con otra cosa. Yo soy fumador y sé que no tengo que fumar. Sí. Y también tengo password y sé lo que no tengo que hacer con los passwords. Pero me piden tantas veces cambiarla que tengo un post-it. ¿Sí? Okay. Tengo un post-it. Confieso que tengo un post-it. Es inevitable por el paradigma. Entonces, si yo te digo no pienses en un elefante rosa, el paradigma está errado. Ya lo veo. Ya lo ves. Tenemos que salirnos de las passwords, tenemos que buscar otros factores. Las passkeys son una alternativa. La huella dentro del celular, si bien no identifica a la persona, es como si fuese una password que llevas puesta. Face ID, lo mismo. No identifica a una persona, pero generas una password con tu cara. De hecho, para aquellos sistemas que todavía utilizan passwords y que es inevitable el uso o es muy costoso hacer el cambio del legacy y salir del password, hace una semana, la semana pasada, el NIST, que es el Instituto Nacional, es como si fuese el equivalente al IRAM de acá, pero en Estados Unidos, que regula el uso de la tecnología y de los estándares en Estados Unidos, generó una publicación en donde ya no es una recomendación, sino que tiene poder de enforcing, se tiene que aplicar en las entidades no solo gubernamentales, sino en quienes interactúan con las entidades gubernamentales, que ya la password no se puede rotar. Vieron que cuando ingresamos en algún sistema nos dice, bueno, tu password venció, cambiala. Sí. Lo que me cuentan que hacen los usuarios, yo nunca lo he hecho, es que a la password, que tiene que tener un número, le suman un número más. Entonces, si es el nombre de tu perro 01, cuando te lo hacen rotar, le pones el nombre de tu perro 02. Y ese patrón ya es archiconocido. Claro. Conozco una, conozco todas. Entonces ya no se puede rotar la password. Hay elementos en donde se empieza a regular o a generar un enforcing fuerte respecto del uso de las passwords, que yo creo, espero que le van a ir cerrando el cerco para que en algún momento las passwords ya sea parte de la historia. Ok. Bien. Bueno, ¿qué les parece preguntar? Mi pregunta, estamos viendo en lugares públicos que te pagan por escanearte el iris y prometen que eso va a ser como un próximo paso de seguridad biométrica. Sí. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Y te pagan también. Y te pagan. Te dan tu renta. ¿Qué hay de verdad en eso? Es difícil de saber porque no es información pública. Los algoritmos que utilizan no son open source, la data no es compartible. Es raro desde ese punto, porque tampoco se conoce bien cuál es el propósito de lo que quieren utilizar ahí. Se puede intuir, pero no hay nada claro. Tampoco es claro por qué necesitan tanta información de tanta gente sin un propósito claro. Ya el que no haya un propósito, mirá, necesito pedirte el iris porque voy a proteger tal cosa, ahí vos haces el trade-off y decís, bueno, ¿vale la pena el riesgo de hacerlo o vale la pena el esfuerzo de poder hacerlo? Entonces, ¿qué hay de verdad? No lo sé, ya es dudoso. Por la duda no lo haría. ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Ya el propósito tampoco está claro. La plata que te dan son unos tokens que a veces valen algo y a veces no valen nada. No sé. A mí me genera más... No sé, genera muchas dudas. ¿Cómo vemos el paradigma? No es un paradigma, está avanzando todavía en varias de la computación cuántica con todo esto de la criptografía, sí. O sea, vulneraría todo. El problema, es futurología, ¿no? Pero... Sí, es que el problema en sí mismo no sería el desarrollo de la tecnología en sí misma de la computación cuántica, sino la divulgación y en manos de quién cae. Para contextualizar un poco, se especula con que la computación cuántica, porque todavía hay como ciertos experimentos medio aislados, que la computación cuántica va a ser tantas X más eficiente de la computación que tenemos hoy,
que una password la va a poder romper por fuerza bruta enseguida, en segundos. Es un ejercicio medio teórico, porque si yo tengo una contraseña y la voy a querer vulnerar contra un sistema, y ese sistema tiene algún mecanismo de seguridad para que no puedan atacarlo por fuerza bruta, la computadora cuántica la dejas para hacer panqueques, con lo que sobrecalienta. No te sirve de mucho. Ahora, respecto del nivel de cómputo que da como para poder vulnerar cosas, yo no sé qué va a pasar. No sé si mañana va a llover. O sea que no te puedo decir qué es lo que va a pasar mañana. Sí, lo que me tiendo a pensar, basándome en el pasado, es que cuando surgen herramientas criptográficas muy potentes, suelen intervenir los estados. Ya pasó con PGP, que era un algoritmo de encripción, intervino Estados Unidos, y ha pasado y está pasando con otras situaciones en donde algoritmos de alta complejidad terminan interviniendo otras entidades gubernamentales. Yo creo que va a haber, primero que es muy costosa hoy, y antes de que se divulgue, y antes de que se pueda utilizar, quizá tenemos otras cosas como para poder romper. Yo hoy, que en el futuro cercano no lo veo como una amenaza, sí como algo como para entender como tendencia, para qué lado va. ¿Sí? Gracias. De nada. Se habla mucho del account abstraction o social recovery, Sí. que vos puedas armar no sé si lo voy a explicar bien, después vos dirás, que vos puedas armar un contrato inteligente, les pones las condiciones que quieras para recuperar la contraseña, o mismo las condiciones que vos quieras para hacer con tu cuenta, o bueno, con esa cuenta que vos te creaste. Sé que es un método criptográfico, pero quería saber qué tan avanzado estaba o si se estaba hablando en el ambiente sobre eso. Mirá, en lo que es la relación con clientes, con proveedores, con tendencia que nosotros solemos ver, no es algo que esté tan afianzado. No es algo que esté tan afianzado incluso todavía, borra la cámara, no es algo que esté tan afianzado el tema de incluso de identidad digital descentralizada. Se ven como tendencias, se ven como campos, alternativas a las cuales podría ir el multiverso, pero todavía yo no lo veo, yo por lo menos no lo veo súper afianzado como algo con aplicabilidad inmediata. ¿Sí? Pero en ese sentido vos habías hablado de blockchain, mencionaste Sí, claro. blockchain en la charla como un carril más en el que están empezando a incorporar los bancos. Claro. En realidad, a ver, están empezando a incorporar muchas entidades, están empezando a incorporar banca, están empezando a incorporar los gobiernos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo algo que tiene que ver con blockchain e identidad digital, pero también, más allá de iniciativas así aisladas, está empezando a surgir un protocolo. Un protocolo que viene de la Unión Europea, que se llama eIDAS, que ya va por su versión 2, si no me equivoco. Todavía tiene muchas falencias, todavía es bastante cuestionada por cierta parte de la comunidad, pero tiene como un carril de solidez respecto de cómo vamos a usar la blockchain para almacenar identidades digitales, los contratos que están relacionados con esas identidades y cuál va a ser el protocolo que va a estar rigiendo más o menos el estándar. Entonces, hay como que empieza a afirmarse. Ahora, ¿cuánto de eso se está utilizando en la calle hoy? Te diría que no tanto como uno podría llegar a querer creer. ¿Sí? Claro. Todavía no porque tanto. todavía es vanguardia en algún punto. Cuando esté ese protocolo realmente definido, tal vez se empiece a implementar. Sí, todavía es vanguardia, que es un eufemismo para decir, che, hay mucha complejidad en la blockchain que no sabemos si realmente es necesaria para resolver estos casos de uso. Entonces, hay que terminar de convencerse y convencernos y convencer de si ese es realmente el camino o empiezan a haber híbridos entre on-chain, que es dentro de la blockchain, y off-chain, que es propiedad o datos que vos tenés por otros lados, por fuera de la blockchain. ¿Cuánto tiene que ir de un lado? ¿Cuánto tiene que ir del otro? Okay. Realmente quiero grabar algo ahí que es muy costoso de computar y que quiero que esté ahí para siempre. Hay que terminar de entender eso y cómo hacemos para distribuirlo. Como te decía antes, no es solamente tener la tecnología, es tenerla a un costo razonable para el beneficio que querés obtener y una vez que lo tenés, cómo haces para desperdigarlo dentro de una comunidad que lo tiene que desarrollar y mantener. Okay. Esas tres capas son complejas. Bien. Buenísimo. ¿Alguien más quiere sumar una pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Una consulta. ¿Cómo ves el ecosistema argentino, puntualmente respecto de protección, comparado con el resto del mundo? Puede ser el resto de Latinoamérica o Europa, lo que quieras contarnos. Muy buena pregunta. Yo creo que
las entidades locales. Pasa a nivel... Primero, déjame que diga algo a nivel regional y después vamos con las diferencias. A nivel regional lo que se ve es que el paradigma suele ser, abro el canal digital y lo dejo ahí. Y cada tanto le voy a hacer algo. Y espero que opere. Imagínate hacer el paralelismo con una sucursal del mundo físico. Vos nunca harías, che, abro la sucursal y la dejo ahí. Tenés que ir, tenés que limpiar, tenés que acomodar las cosas, tenés que cambiar la lamparita, tenés que chequear a ver si el escritorio está bien acá o está frenándome todo el flujo de la gente. Esa misma vitalidad en el canal digital no suele ocurrir. No suele repensarse, che, vamos a hacer el experimento de qué es lo que pasa si cambiamos estos pasos a ver si la conversión mejora o no mejora. Y en las entidades, en banca en general, y en las entidades gubernamentales, salud, no suele pasar, y en las fintechs sí pasan. ¿Sí? Es parte del ADN y es parte de lo que sucede todos los días. Entonces, eso sería lo primero que te diría como, si querés, diferencia regional entre primos hermanos dentro de la misma industria. Las fintechs son todas hipótesis que hay que comprobar en campo. En banca suele ser más push el paradigma. Diseño el pipeline, genero mi flujo de onboarding, lo lanzo, nos vimos en Disney. Y eso es lo primero que me parece que tiene que cambiar la lógica en general de la gestión, que tiene que ver mucho con los silos, ¿viste? Que hablábamos antes. Ahora, en términos regionales, yo creo que Argentina está muy bien en términos de lo que se suele ver con adopción de los procesos de verificación de identidad y validación respecto de otros países de la región. Sacando Brasil, que es un continente en sí mismo y que tiene otras problemáticas mucho más complejas, en donde, por ejemplo, los documentos son distintos según el Estado, y no solo son distintos, sino que en muchos casos no tienen la foto del ciudadano, y no solo no tienen la foto del ciudadano, sino que están escritas a mano. Parece más un carnet de una pileta barrial que un documento de identidad gubernamental. Sacando eso, y tienes toda su problemática y su manera de atacarlo, creo que Argentina, lo que solemos ver también en algunos escenarios en Colombia, son como los que suelen picar en punta respecto de la utilización. Después, fuera de eso, el paradigma es más o menos lo mismo. En la región tenemos una ventaja que no suele estar presente en el resto de los países, y cuando vos lo hablás con gente en Estados Unidos, gente en Europa, es como que, mira qué bueno. Las entidades gubernamentales compartiendo información vía API de los ciudadanos, si bien eso puede parecer medio orwelliano, protege mucho a los usuarios finales, protege mucho del fraude. En los procesos que interviene RENAPER hay mucha más protección respecto a aquellos donde no participa. Creo que eso nos da unas ventajas. Aún con todos los hackeos que tuvieron. ¿Cómo? Aún con todos los hackeos que tuvieron. Aún con todos los hackeos. Yo creo es bueno escucharlo. Yo creo que es necesario entender primero cómo trabaja RENAPER, el nivel de trabajo que genera, el nivel de tecnología que genera, y el nivel de valor que aporta poder darle a entidades, que no son entidades cualquiera, son entidades que son conocidas por el BCRA, por el RENAPER, etcétera, darle información para decir, che, mira, esta persona es quien dice ser. Protege al usuario y protege a la entidad. Y eso es una gran ventaja que hay en muchos países de la región que no tienen otros países más en otras periferias. Pero creo que más o menos por ahí va la historia. Ok. Bueno, gracias, Sebastián. Este es el libro, UX Maturity Model, por si quieren, se consigue en internet. Sí. Como ebook también. Como ebook también. Perfecto. Muchas gracias. Ahora léanlo. Gracias. Gracias. Un aplauso para Sebastián. Muchas gracias.